¿Qué diferencias existen entre la legalización, la homologación y la convalidación? Hola, me llamo Dani y trabajo en el departamento de admisiones de una prestigiosa institución universitaria de carácter internacional. El propósito de estos vídeos es ayudar, daros algunos consejos para aquellas personas que os estáis planteando hacer una formación, ya sea de carácter local o internacional en este sentido, y sea de grado o de posgrado, mayormente máster, maestrías, MBA, etc. Algunas de las cosas que he ido aprendiendo. Una de ellas tiene que ver con clarificar exactamente los conceptos de legalización, homologación y convalidación, que muchas veces no se acaban de comprender del todo, y muchos candidatos y candidatas nos preguntan acerca de este caso. Así que, si os parece bien, comenzamos con el primer concepto de ellos, que es la legalización de un documento formativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es la legalización? Bueno, la legalización es un proceso administrativo a través del cual se genera o se otorga una validez a un documento público extranjero, comprobando pues la autenticidad de la firma que está puesta en ese mismo documento, y también la calidad en la autoridad que figura como firmante de ese documento o expide en el país de origen. ¿De acuerdo? En otras palabras, ¿qué es la legalización? Es lo que permite que un título que has obtenido en el extranjero se convierta en válido en tu país de origen o en tu país de residencia. Entonces, la legalización no hace referencia al contenido, ¿de acuerdo? Lo que hace es otorgar esa validez al documento de manera que tú puedas usarlo de forma legal en tu propio país. Se pueden legalizar titulaciones propias y titulaciones oficiales. Las dos son legalizables. Es importante esto, muchas veces genera confusión. Los títulos oficiales son legalizables, los títulos propios, expedidos por instituciones universitarias y también escuelas de negocio, son legalizables también. Luego explicaremos qué es la homologación, que es distinto, ¿de acuerdo? Pero el documento es legalizable, no hay ningún problema en que sea una titulación propia. ¿Cómo se legaliza un documento? Bueno, para legalizar un diploma, lo que hay que hacer es colocarle la postilla de la Haya, ¿de acuerdo? La postilla es un trámite que permite la legalización de los documentos con un solo sello y firma, ¿de acuerdo? Ese es el más común. Ahora bien, lo que hay que hacer es antes chequear que el país que me ha expedido a mí el título, donde yo me he sacado el máster, ¿no? Sea un país que figura dentro del listado de los 90 países que tienen ese convenio de la Haya para poner la postilla. Eso os lo voy a poner también en la finalización del vídeo, en el resumen, un enlace para que veáis cuáles son los países que figuran en el convenio de la Haya, y quizás también haga algún vídeo específicamente sobre el proceso de legalización. Pero para que lo entendamos, si yo he hecho un máster en otro país que no es el mío y quiero que ese título sea válido en mi país, lo primero que tendré que hacer es comprobar si ambos países están en el convenio de la Haya, y una vez lo haya comprobado en el listado, lo que tendré que hacer es realizar el trámite de la postilla de la Haya, de manera que ese título obtenido lo voy a regresar a mi país y va a ser perfectamente legal. Muy bien, segundo término, ¿qué es la homologación del título? Que esto es distinto. El proceso es distinto también. La homologación es un proceso a través del cual las entidades públicas correspondientes a mi país equiparan, es decir, hacen igual la formación que he hecho en el exterior a la formación de mi país. Es algo distinto, ¿de acuerdo? Sin el trámite de homologación, por ejemplo, si yo he sacado una licenciatura de grado en un país extranjero, si yo no lo homologo en mi país, no voy a poder ejercer de esa profesión. Entonces, es importante ese concepto, de que homologar viene del griego, de homologueo, que es hacer igual. Entonces, el proceso de homologación lo que permite es que ese título obtenido lo equipare en la titulación de mi país. Y eso también ocurre
por ejemplo, con las titulaciones de máster. ¿Qué sucede? Las titulaciones de máster, yo me llevo el conocimiento, vuelvo a recargar algo que también a veces surge dudas. El hecho de que una titulación sea propia o sea oficial no está reñido con la calidad de la formación. ¿De acuerdo? Es un proceso, son trámites administrativos y legales distintos. Entonces, cuando yo obtengo un título de máster en el exterior, voy a poder legalizarlo, es decir, voy a poder convertirlo en legal en mi país con la postilla de la Haya. ¿Vale? Pero otro concepto es el homologarlo, que es lo que estamos viendo ahora. Si mi objetivo es crecer en el ámbito público, o bien usar esos créditos del máster como para usarlos para un doctorado en mi país, entonces sí tendré que realizar un proceso de homologación, de equiparación de la formación. Entonces, para realizar este trámite de homologación, en caso que fuera necesario, uno se debe dirigir a los organismos públicos referidos de cada país. Por ejemplo, si yo he cursado un máster en el extranjero, yo vivo en España, entonces si he cursado en extranjero, en mi caso lo que tendré que hacer es presentar la solicitud al Registro General del Ministerio de Educación español o en cualquiera de las delegaciones del gobierno en cada comunidad autónoma o en cada provincia. Entonces yo presentaré una instancia, una solicitud para que ese diploma que a mí me dieron en el país que sea, pues me lo hagan igual, me lo equiparen aquí. ¿De acuerdo? Ese es el proceso de homologación. Tercer concepto, convalidación. Esto es un poco también más sencillo, es un poco distinto aquí. En el caso de la convalidación, lo que estamos viendo es el reconocimiento de determinadas materias o parte de la formación que yo di, pero que no terminé. Entonces lo que busco es que si yo, por ejemplo, he estudiado en el extranjero 2 años de mi carrera, me quedan otros 2 por cursar, entonces lo que vengo es, regreso a España y digo a las instituciones universitarias, ¿me pueden ustedes convalidar estas asignaturas que yo ya he hecho, pero en el otro país? Esta es la diferencia. Normalmente, como digo, la convalidación tiene que ver con formaciones no terminadas. La particularidad de este proceso es que el trámite se realiza en secretaría de la escuela o en la secretaría de la universidad en la que yo voy a estudiar. Es un poco distinto aquí, porque yo no tengo que ir a instituciones públicas del gobierno, sino que tengo que ir a la universidad en la que yo quiero estudiar. Y ahí debo presentar esa solicitud. Entonces, es finalmente la universidad quien me lo va a aprobar después de haber consultado al Consejo de Coordinación Universitaria. Muy bien, pues esto era lo que tenía para vosotros en este día, era distinguir bien en qué consiste la legalización, que al final es hacer legal un título que he obtenido en otro país, la homologación, que lo que quiere decir es que en mi país me equiparan el título que yo he obtenido en otro país, y finalmente la convalidación, que es si yo no he terminado en el extranjero o tengo por terminar una formación, yo regreso a mi país y digo, he hecho todas estas materias, me las convalidan para que yo pueda seguir mi formación a partir del punto en que lo dejé. Bueno, espero que os haya servido un poco para clarificar los conceptos, y yo soy todo oídos, es decir, a mí me gusta ver cuáles son vuestras inquietudes, vuestras dudas a la hora de tomar decisiones, de elegir en cuanto a la formación. Me gustaría, pues, de alguna manera aportar esas cosas, pues, pocas cosas que sé al respecto, y seguir aprendiendo juntamente con vosotros. En los próximos días espero colgar nuevos vídeos que hagan referencia, por ejemplo, a acreditaciones de carácter internacional, las diferencias que existen entre estudiar en una escuela de negocios, en una business school, y una universidad, y cuál es el momento, ¿no?, para cada caso, que tiene su propio momento y que seguro podemos sacarle jugo sea cuando toque. Así que un saludo y nos mantenemos en contacto.